Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención porque lo que está ocurriendo en el país vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que durante años ha sido imposible de ignorar. ¿Realmente estamos viendo una transformación profunda de Venezuela? ¿O simplemente estamos ante nuevos anuncios que todavía tienen que demostrar que pueden convertirse en hechos? En las últimas horas, el gobierno de Delcy Rodríguez ha colocado sobre la mesa nuevas medidas relacionadas con seguridad, justicia y derechos humanos. Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades, con la intención de sustituir esos puntos de control por un esquema de patrullaje preventivo. El propio gobierno ha presentado la medida como un intento de ofrecer una seguridad más profesional y respetuosa de los derechos ciudadanos. Pero aquí comienza la verdadera discusión, porque Venezuela no necesita solamente anuncios. Venezuela necesita resultados. Y especialmente después de tantos años de denuncias sobre abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsiones y persecución política. Cada nueva medida tiene que ser comprobada en la realidad cotidiana. También continúa el debate sobre los presos políticos. En las últimas semanas se han producido excarcelaciones y organizaciones opositoras y de derechos humanos han insistido en que el proceso debe llegar hasta la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas. Delsa Solorzano ha sido contundente al advertir que mientras permanezca un solo preso político seguirá existiendo una deuda con la libertad. Y esto es precisamente lo que hace tan delicado el momento actual, porque si realmente existe una nueva etapa política, entonces el cambio no puede medirse solamente por discursos oficiales, reuniones o anuncios de nuevas políticas. Tiene que medirse por lo que ocurre con los presos, con los ciudadanos que todavía tienen miedo de expresarse, con las instituciones y con quienes durante años han denunciado violaciones de derechos humanos. Y mientras el gobierno asegura que está avanzando hacia una nueva etapa, en distintas zonas del país continúan apareciendo problemas sociales y reclamos ciudadanos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha documentado centenares de protestas durante 2026, incluyendo manifestaciones relacionadas con vivienda y servicios públicos. Por eso, pueblo venezolano, estamos ante un momento que merece ser observado con mucha atención. ¿Estamos realmente frente al comienzo de una transformación institucional de Venezuela? ¿O estamos viendo anuncios que todavía no han logrado cambiar completamente la realidad de los ciudadanos? Esa es la pregunta que quiero dejarles a ustedes. ¿Ustedes creen que las medidas anunciadas por Delcy Rodríguez representan un cambio verdadero? ¿O piensan que todavía falta muchísimo para que esas palabras se conviertan en una realidad palpable en las calles de Venezuela? Déjenme su opinión en los comentarios, porque precisamente ahora más que nunca la voz de los venezolanos tiene que ser escuchada. 2026. La historia política de Venezuela analizará y verá en el futuro cómo es el caso de que los pícaros, la gente que ha dominado la política de Venezuela los últimos más de 25 años, estén en contra de un líder y pareciera que a pesar de todas las campañas que han hecho, todas fracasan. Y hemos llegado al punto de que no solo en Venezuela, sino el papel jugado por el gobierno de los Estados Unidos, que hay una ala allí, hay un grupo de gente que también está en contra de la líder de María Corina Machado. Y han puesto
Bueno, los miles de pretextos, ¿ves?, para impedir una salida con María Corina. Pero yo debo decir algo, y eso es lo que voy al principio. La historia tendrá que analizar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible esto? ¿Ves? Que esta líder, inclusive pues, en los Estados Unidos, tiene enemigos poderosos. Y esa es la razón por la cual aquí no se han adelantado las cosas como deben ser. Sin embargo, y esto es importante, en todos los estudios de opinión, en todas las encuestas, dentro y fuera de Venezuela, María Corina tiene un respaldo popular jamás visto en un líder venezolano. Ni siquiera Hugo Chávez en su momento, ni siquiera Carlos Andrés Pérez han tenido ese apoyo tan grande. Entonces, fíjense una cosa, nombran una famosa mesa de diálogo con una asamblea actual totalmente ilegal y con otra que tiene 6 años vencida. No incluyen allí a María Corina Machado. Y cuando yo digo esto, no necesariamente tiene que ser ella, sino un representante de ella. ¿Y por qué es necesario? Mire, aquí no puede haber ningún acto político que no tome en cuenta al 70% de la población que apoya a María Corina. No hay manera. Y entonces estamos viendo que esa mesa de diálogo, como la quieran llamar, ¿no?, no está funcionando porque la gente no está interesada en lo que ellos están planteando, en lo que ellos están discutiendo, por una razón sencilla. Ellos, todos los que están allí, no representan a nadie. Porque inclusive Jorge Rodríguez ya, él está de capa caída, el chavismo está dividido en 1000 pedazos. Y esta señora Dinora no representa a nadie. Y los demás diputados ni se diga. Usted pregunta en la calle el nombre de cualquier diputado de lo que está allí, ni siquiera nadie sabe. Entonces, este juego está trancado. Este juego está trancado porque esto mismo está pasando en los Estados Unidos. Hay grupos de senadores de ambos partidos, grupos de representantes de ambos partidos, empresarios, que dicen, bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que ni siquiera han permitido que María Corina regrese al país. Parece que no se dan cuenta que un hecho como la tragedia de los 2 terremotos que hubo en Venezuela, impedirle a María Corina que regresara, eso es lo que trajo como consecuencia. Es una rechera mundial, es un desprecio mundial, porque esta señora María Corina Machado, ¿cuál es el crimen de ella?
para ni siquiera durante una tragedia le permiten que llegue al país. ¿Dónde está? ¿Ah? Entonces vienen con una mariquera de que ella pidió intervención gringa. Y por eso, bueno, la quieren juzgar. Pero si el régimen actual se reúne y obedece todo lo que dicen los gringos, ahí no hay ningún delito. ¿Ve? Y entonces el juego está trancado, porque el pueblo no quiere oír. Y voy a aclarar que no es que no sea importante el TCJ. ¿Ve? Es importante, pero el pueblo no percibe eso como importante. El pueblo percibe lo más importante, y lo dicen todos los estudios de opinión, es que su líder, María Corina Machado, ¿ve?, no la dejan ni siquiera entrar al país. Todavía está inhabilitada políticamente. ¿Ah? Y entonces la amenazan de encarcelarla. Y los que amenazan son unos delincuentes de 7 suelas. Son unos criminales acusados de narcotraficantes. ¿Ah? O sea, nadie entiende esa vaina. Nadie lo entiende. Y entonces esta reunión del diálogo tiende a fracasar. Y cada día el descontento en Venezuela es más grande. Cada día, porque la gente sabe que el poder ejecutivo es lo esencial para empezar un cambio en el país. Y ese poder ejecutivo se elige en una elección, y no se ha tomado en cuenta eso. Lo están dejando y dando en cámara lenta. ¿Ven? Y el otro problema, coño, es que no hay candidato. El chavismo no tiene candidato. Y la oposición tampoco, a excepción de María Corina. Entonces, ¿cómo tú puedes ignorar eso? ¿Cómo tú le vas a decir al mundo, a la comunidad internacional? No es que María Corina va a causar problemas. No hayan que inventarle, por ahí andan unos videos, mandan a bandidos a insultarla. O sea, el ataque es feroz por todas partes. Y sin embargo, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Que el presidente Trump y el Departamento de Estado tienen que entender que todas las jugadas que puedan hacer tienen que ver con María Corina Machado. Todas. Y tienen que anunciarse ya. ¿Por qué? Porque esa mesa está perdiendo importancia. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ellos saben que no hay manera de que María Corina Machado pueda quedar fuera de las elecciones. Eso es imposible. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo está desprestigiándose. El secretario de Estado ha bajado más de 25 puntos en las encuestas. El Donald Trump ha bajado 30 puntos en las encuestas. En Venezuela. Y en Venezuela se tenía al principio de enero un gran aprecio y un gran apoyo a Trump y a Marco Rubio.
O sea, el pueblo de Venezuela está total y absolutamente descontento, yo diría más bien arrecho, de que María Corina Machado, coño, la tengan, coño, tienen que reconocer que esa es la líder del pueblo de Venezuela. No hay manera, mano. No hay manera. ¿Y qué es lo que está pasando? Coño, tiene que imponerse el pragmatismo. Van a anunciar que María Corina Machado está habilitada. Eso como primer punto. La habilitación de María Corina Machado. Y esa noticia va a tener más impacto que cualquier noticia que puede tener la mesa del diálogo esa. Lo otro, que si está habilitada políticamente, evidentemente ella tiene que permitírsele la entrada a Venezuela. Esa es otra noticia que va a llenar todo y eso va a cambiar la cuestión política en Venezuela, porque eso significa que va a haber elecciones que van a tener que presentar un cronograma electoral y ese va a ser el cambio que va a tener Venezuela para hacer lo que tiene que hacer. Y eso implica que estos señores del régimen tienen que irse. Han insistido demasiado. Nadie quiere a Diosdado. Nadie quiere a Delcy. Nadie quiere a Jorge. Nadie los quiere y ellos insisten con esto e insisten con obstaculizar a María Corina. ¿Quién entiende esa vaina? ¿Ah? Y entonces María Corina los está venciendo, tanto los enemigos que tienen Estados Unidos como los enemigos que tienen Venezuela, que son la oposición y el régimen. Cuando digo la oposición me refiero a las individualidades, no a la gente. Los partidos políticos, toda esa militancia de todos los partidos políticos de oposición apoyan a María Corina. ¿Ven? Por ahí se pusieron a inventar uno de empezar a hacer actos sin nombrar a María Corina. No le fue nadie. ¿Ve? No le fue nadie. Coño, el pueblo dijo, esa es la señora. Coño. Y además, que María Corina, nadie duda, dentro y fuera de Venezuela, que va a ganar las elecciones. Y que las grandes compañías del mundo entero van a invertir porque confían en María Corina, porque María Corina, su presidencia tendría un origen democrático, tendría un origen legal, no como esta vaina que está ahorita, que ni es chicha ni limonada. ¿Qué empresa responsable va a invertir dinero en Venezuela ahorita? ¿No? Ninguna. Entonces, coño, hay veces que uno tiene que, aunque no le gusta el remedio, tiene que tomárselo. ¿Ve? Una vaina muy simple. Parece media jocosa. Yo me tengo que tomar un jarabe, una vaina, para el problema respiratorio que tengo. Que a mí no me gusta, coño. Pero es lo que me ha permitido más o menos ir mejorando y me lo tengo que tomar. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué esos políticos tradicionales no quieren a María Corina? Porque María Corina acabó con ellos.
y acabó con ellos sin tiro, sin proponérselo, sino que simplemente la gente ve a María Corina y los ve a ellos y simplemente dice, me cansé. Y por supuesto, el régimen es despreciado, más de 90 y pico % de rechazo. Entonces, esa es la gran realidad que está aquí. Entonces, vamos a anunciarle a ustedes que ya se ha tomado esa decisión. Y esa decisión no la toma la mesa esa de diálogo. Y aquí hay que decir de una vez por todas que dejemos la hipocresía. Las decisiones las toma el gobierno de los Estados Unidos. Y ya. Y tienen que tomar esa decisión. ¿Cómo van a hacer, pues? ¿Ven? No hay manera de no hacerlo. Y ustedes van a ver que en los próximos días va a haber ese anuncio, la habilitación. Y eso, junto con permitir la entrada de María Corina, va a cambiar el estado anímico del pueblo de Venezuela. Y eso no quiere decir que se van a arreglar los problemas, pero la gente empieza a sentir una esperanza, porque tiene la esperanza en María Corina Machado. Y les guste o no les guste, eso va a pasar ahora. Y listo. Quieran o no quieran. Vamos a estar claros. ¿Ves? El pueblo quiere a su líder y no joda, los gringos han hecho todas las encuestas del mundo. Todas las encuestadoras dicen esa realidad. Y ante esa realidad no puede. ¿Por qué? Porque todo el proceso se está desprestigiando. El país se está diciendo, aquí no se avanza un carajo. Las compañías internacionales lo están diciendo, aquí no se avanza un carajo. Los senadores de ambos partidos están diciendo, aquí no se ha avanzado un carajo. Los representantes políticos y la comunidad latina presente en Estados Unidos también lo está diciendo. Entonces aquí no hay manera de que ellos puedan escapar de esa vaina. Y eso es lo que va a permitir dinamizar todo este problema y que de una vez por todas se entiendan eso. Esto, señores, es imparable. No hay manera, mírale, las campañas que le han hecho de todo, eso no sirve de nada. ¿Ves? No sirve de nada. Entonces, mis amigos, aquí, esto está cantado. Esto está cantado y es muy pronto. Va a hacer el pronunciamiento. Pero lo primero que hay que entender es que Venezuela ya no se encuentra exactamente en el mismo escenario político que existía hace un año. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 cambió radicalmente el tablero, pero no resolvió automáticamente el problema venezolano. Ese es probablemente el punto más importante para entender todo lo que está ocurriendo ahora. La salida de Maduro del poder no significó el final del chavismo, no significó la desaparición de sus estructuras, y tampoco significó que Venezuela pasara automáticamente a ser una democracia. Lo que ocurrió después fue mucho más complejo. Se produjo una lucha por el control del aparato del Estado. Mientras Delcy Rodríguez asumió la conducción interina del país y comenzaron a establecerse nuevos canales de comunicación con Washington. El propio análisis del Congressional Research Service describe el proceso estadounidense como una transición por fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, seguida finalmente por una transición política. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Una cosa es cambiar quién ocupa el poder. Otra cosa, completamente diferente, es cambiar el sistema mediante el cual se ejerce ese poder. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora.
Durante las últimas semanas se ha producido un movimiento que, aunque todavía no permite afirmar que Venezuela haya entrado en una transición democrática definitiva, sí representa una transformación importante. El chavismo y un sector de la oposición están sentándose nuevamente en una mesa de negociación con acompañamiento estadounidense. El proceso comenzó formalmente el 1 de agosto y posteriormente las delegaciones se reunieron presencialmente en Caracas. La representación oficialista está encabezada por Jorge Rodríguez, mientras que por el sector opositor participa Dinorah Figuera, acompañada por otros antiguos parlamentarios. Y aquí debemos detenernos porque el simple hecho de que Jorge Rodríguez y representantes opositores estén sentados en una misma mesa no significa que hayan alcanzado un acuerdo sobre el futuro político de Venezuela. Significa algo diferente y, desde el punto de vista estratégico, posiblemente más importante. Ambas partes reconocen que necesitan negociar. Después de años en los que el conflicto político venezolano estuvo marcado por confrontación, sanciones, elecciones cuestionadas, represión, exilio, presión internacional y negociaciones que terminaron fracasando, ahora existe un incentivo mucho mayor para llegar a algún tipo de entendimiento. Para el chavismo, el objetivo fundamental es conservar capacidad de influencia, evitar una ruptura completa de sus estructuras y conseguir estabilidad política y económica. Para la oposición, el objetivo central debería ser recuperar las instituciones, obtener garantías políticas y conseguir elecciones competitivas. Y para Estados Unidos existe un tercer objetivo: estabilizar Venezuela, recuperar su producción energética, reducir la posibilidad de una nueva crisis regional y, al mismo tiempo, impulsar una ruta hacia elecciones democráticas. Ese cruce de intereses es el que explica buena parte de lo que estamos observando. Precisamente por eso debemos tener cuidado con una interpretación demasiado sencilla. No estamos viendo necesariamente a un chavismo que haya decidido abandonar voluntariamente el poder. Estamos viendo a un chavismo que entiende que las condiciones cambiaron. Eso es diferente. La mejor prueba de ello es que el primer ciclo de conversaciones produjo acuerdos concretos, pero todavía limitados. Las partes acordaron avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y trabajar para recuperar activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, con mecanismos de transparencia y auditoría para utilizar esos recursos en la atención de las víctimas de los terremotos. Esto es importante, porque la renovación del Tribunal Supremo no es simplemente un asunto jurídico. El Tribunal Supremo ha sido durante años una de las instituciones fundamentales dentro del sistema de poder venezolano. Quien controle las instituciones judiciales tiene una enorme capacidad para influir sobre procesos electorales, partidos políticos, candidaturas, recursos legales y decisiones relacionadas con el Estado. Por eso, si la renovación del tribunal realmente conduce hacia una mayor independencia judicial, estaríamos ante una señal relevante. Pero si únicamente se sustituyen unos nombres por otros manteniendo intacta la lógica de control político, entonces el cambio sería mucho más limitado. Y ahí está uno de los grandes peligros del proceso actual. Venezuela tiene una larga historia de diálogos políticos que produjeron fotografías, comunicados y acuerdos parciales, pero que finalmente no terminaron generando una democratización real. Por eso algunos analistas han advertido que este proceso debe medirse por resultados concretos y no por gestos políticos. La pregunta entonces es, ¿qué viene después? El siguiente elemento que debemos observar es el electoral. Porque una transición política verdadera no puede limitarse a cambiar magistrados, liberar detenidos o desbloquear fondos. Tiene que terminar en un mecanismo mediante el cual los venezolanos puedan decidir libremente quién gobierna. Y ahí está probablemente el punto más difícil de toda la negociación. Estados Unidos ha planteado una ruta de transición que contempla estabilización, recuperación económica, reconciliación y finalmente elecciones democráticas. El problema es que las elecciones no se organizan simplemente anunciando una fecha. Hay que construir las condiciones.
¿Quién controla el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo se registran los partidos? ¿Quién puede ser candidato? ¿Qué ocurre con los dirigentes exiliados? ¿Qué garantías tendrán los militares? ¿Qué sucede con los presos políticos? ¿Cómo se garantiza la libertad de prensa? ¿Cómo se supervisan las campañas? ¿Qué organismos internacionales podrán observar las elecciones? Y quizás la pregunta más delicada de todas, ¿qué garantías recibirá el sector chavista si pierde las elecciones? Porque cualquier transición venezolana que ignore esta última pregunta podría fracasar. Esto explica por qué el chavismo tiene incentivos para negociar. No solamente está negociando para conservar el poder, también puede estar negociando para obtener garantías para sus dirigentes, sus estructuras políticas y sus sectores económicos. Una transición pacífica requiere que quienes están en el poder tengan alguna razón para aceptar abandonar parte de ese poder. Si la única alternativa que perciben es perderlo todo, la negociación se vuelve mucho más difícil. Por eso las garantías políticas son una pieza central. Ahora bien, hay otro movimiento que merece muchísima atención: la relación entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos. Durante décadas, el chavismo construyó buena parte de su discurso político alrededor de la confrontación con Washington. Hoy la realidad es completamente diferente. Delcy Rodríguez se ha reunido con delegaciones estadounidenses y su gobierno ha abierto canales de cooperación en materia económica, energética y financiera. La propia Rodríguez ha insistido públicamente en que no está entregando la soberanía venezolana a Estados Unidos, pero al mismo tiempo la relación bilateral ha adquirido una profundidad que habría sido prácticamente inimaginable bajo Maduro. Eso demuestra algo fundamental: la política exterior venezolana está cambiando y la economía también. Empresas energéticas internacionales están regresando al país y existen nuevos acuerdos para desarrollar petróleo y gas. Desde la perspectiva estadounidense, esto tiene una importancia enorme. Una Venezuela económicamente estabilizada puede producir más petróleo, atraer inversión y convertirse nuevamente en un actor energético relevante. Pero, desde la perspectiva venezolana existe otra necesidad todavía más urgente: reconstruir el país. Los terremotos de junio agregaron una nueva dimensión a una crisis que ya era extraordinariamente complicada. Más de 6.100 personas murieron y decenas de miles quedaron afectadas, mientras los daños económicos fueron estimados en decenas de miles de millones de dólares. Esto significa que ahora existe un incentivo adicional para desbloquear recursos internacionales. Aquí vuelve a aparecer el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Más de 30 toneladas, valoradas en alrededor de 4.000 millones de dólares, podrían convertirse en una pieza de negociación entre el chavismo y la oposición. Esto parece un asunto financiero, pero en realidad es profundamente político, porque quien administra esos recursos obtiene capacidad para reconstruir. Quien controla la reconstrucción obtiene influencia. Por eso Estados Unidos aparece nuevamente en el centro. Washington no solamente está intentando influir sobre las condiciones políticas, también está intentando establecer mecanismos de control sobre los recursos económicos que pueden financiar la recuperación venezolana. Eso nos lleva a una conclusión muy importante. La transición venezolana no es solamente política, es también económica, institucional, judicial, energética y militar. Todo está conectado. Ahora bien, existe una enorme debilidad en el proceso actual: la exclusión de figuras fundamentales de la oposición. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no participan directamente en estas negociaciones. ¿Darino? Esto no es un detalle menor. Machado mantiene un peso político enorme dentro del electorado opositor y González Urrutia es reconocido como el ganador de las elecciones presidenciales de 2024 por amplios sectores opositores y por actores internacionales. Si una negociación de transición se construye sin incluir a quienes representan una parte sustancial de la voluntad electoral opositora,
existe el riesgo de que el resultado sea percibido como un acuerdo entre élites. Y una transición que no tenga legitimidad popular podría comenzar con un problema enorme. Moshe R.